Máximos y mínimos de una función. La siguiente gráfica puede ser la representación de la variación de costos, la presión sanguínea, las ventas de un producto, la resistencia de materiales, etc. Se observa en el gráfico que la tendencia a veces es subir, bajar, crecer, decrecer y así por el estilo. Definición de función creciente. Una función real de variable real continua en el intervalo abierto a, b es creciente en dicho intervalo si y solo si f de x1 es menor de f de x2 para x1 menor de x2 definidos en el intervalo. Obsérvese x1, x2, f de x1 y f de x2. Entonces, se observa cómo x crece, y crece, la función se encuentra en crecimiento. Siguiente definición. Función decreciente. Una función real de variable real continua en el intervalo abierto a, b es decreciente en dicho intervalo si y solo si f de x1 es mayor que f de x2 para x1 menor de x2 definidos en el intervalo. x1 es menor de x2, pero f de x1 es mayor que f de x2. Así que x crece, pero y decrece. La tendencia de la función es decrecer. Punto máximo de una función. El punto máximo de una función es aquel en el que la función cambia de ser creciente a decreciente. La función tiene comportamiento creciente, llega a un punto de cambio y después la función es decreciente. Dicho punto de cambio se llama máximo de la función. Definición de punto mínimo de una función. El punto mínimo de una función es aquel en el que la función cambia de ser decreciente ahora para ser creciente. El comportamiento es decreciente, llega a un punto de cambio y después es creciente. Bueno, pues dicho punto de cambio es un mínimo. Puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos en los que la función pasa de ser cóncava o convexa a convexa, o de convexa a cóncava, es decir, lo opuesto. Hacia abajo, esta es una concavidad, es una cavidad, vamos. Hacia arriba, esta es una concavidad. Lo que hacia abajo es cóncavo, hacia arriba es convexo, viceversa. Bueno, el punto donde cambia de cóncavo a convexo o viceversa, ese es el punto de inflexión. Proceso de cálculo. Para determinar los puntos máximos y mínimos de una función, así como los intervalos donde es creciente y decreciente, se emplea el siguiente procedimiento. 1. Se obtiene la derivada de la función. 2. Se iguala con 0 la derivada de la función. 3. Se resuelve la ecuación f' de x igual a 0, es decir, la primera derivada igualada con 0. La solución de esta ecuación corresponde a las abscisas de los puntos llamados puntos críticos, que pueden ser los puntos máximos o mínimos, aunque no necesariamente. 4. Se calcula la segunda derivada de la función. 5. Se evalúa la segunda derivada de la función en cada uno de los puntos críticos, x subíndice 0, al que en lo sucesivo llamaremos x0, y. F de x tiene un máximo en x0 si f' de x0 es menor de 0. F de x tiene un mínimo en x0 si f' de x0 es mayor de 0. Menor significa un valor negativo, mayor significa un valor positivo. Número 6. Se obtiene la ordenada de los puntos máximos y mínimos sustituyendo el valor de x0 en la función original.
7. Se traza la gráfica de la función. 8. Se establecen los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Veamos esto en un ejemplo. Obtener los máximos y mínimos de la función f de x igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 5, así como los intervalos donde es creciente y decreciente, y determinar los puntos de inflexión, asimismo trazar la gráfica. Punto 1. Se deriva la función. Derivada de 2x cúbica, 3 por 2 es 6, x, 3 menos 1 es 2. Análogamente, menos 3x cuadrada es menos 2 por 3, 6, 2 menos 1 hace que quede x a la 1. Derivada de menos 12, x es menos 12, derivada de 5 es 0. Paso 2, se iguala con 0 la función. Esta derivada se iguala a 0. Antes de resolver, se observa que los coeficientes son 6, menos 6 y menos 12, máximo común divisor menos 6, todo se divide entre 6, 6x cuadrada entre 6 es x cuadrada, menos 6x entre 6 es menos x, menos 2 entre 6 es menos 2 y 0 entre 6 es 0. Número 3. Resolviendo, por esta que tenemos aquí, sabemos que es una ecuación cuadrática o de segundo grado. Uno de los métodos, de hecho el más breve, el más directo y rápido, es el de factorización. Aquí, la raíz de x cuadrada es x, ese es un factor común, y los términos no comunes de estos binomios son dos números que al sumarlos obtiene uno menos 1 y al multiplicarlos menos 2. Esos números son 1 y menos 2, porque 1 menos 2 da menos 1 y 1 por menos 2 nos da menos 2. Cada uno de esos términos se iguala a 0, x más 1 igual a 0, x menos 2 igual a 0 y a continuación se efectúan los despejes. Si uno sumaba pasa restando, la primera raíz x1 es menos 1, si 2 estaba restando pasa sumando, la segunda raíz x2 es igual a 2. Estos son los puntos críticos de esta función. Punto número 4. Se calcula la segunda derivada de la función. Y' es derivada de 6x cuadrada, 2 por 6, 12. Derivada de x cuadrada es 2 menos 1, queda x a la 1. Derivada de menos 6x menos 6 y derivada de menos 12 es 0. A continuación, se evalúa en y' cada uno de los puntos críticos. Si los puntos críticos fueron menos 1 y 2, entonces en la segunda derivada que acabamos de calcular, 12x menos 6, se evalúan los valores menos 1 y 2. Efectuando las operaciones, para menos 1 obtenemos menos 18, es un valor menor de 0 y por lo tanto corresponde a un punto máximo. Evaluando en 2, el resultado es 18, mayor de 0 y corresponde a un punto mínimo. Ya sabemos en estas abscisas que aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Después se obtiene la ordenada de los puntos máximos y mínimos sustituyendo el valor de x0 en la función original. En esta tabulación se efectúan las operaciones con 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 5, que es la función original. Sustituyendo se obtienen los valores 12 y menos 15. Entonces esas van a ser las coordenadas de aquí hay un máximo y aquí un mínimo. Menos 1,12 y 2, menos 15. En el punto 7 se traza la gráfica de la función. Auxiliándonos del programa GeoGebra, aquí tenemos las coordenadas. Menos 1,12, ahí en color rojo está el punto máximo. Después 2, menos 15, ahí tenemos un punto mínimo en color amarillo. Posteriormente se establecen los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente. Desde infinito en el orden de los negativos hasta el valor menos 1, la función es creciente. Obsérvense el comportamiento de la función. Es creciente y llega al punto A. Después de menos 1 a 2, como es la función,
se observa el comportamiento de disminución o de crecimiento. Después, desde 2 hasta infinito en el orden de los positivos, ahora se observa que la función tiene un comportamiento creciente. Ahí están los intervalos de crecimiento y decrecimiento respectivamente. Un siguiente aspecto es conocer los puntos de inflexión. Se va a calcular la segunda derivada, se va a igualar a 0 y se va a resolver. Y' es igual a 12x menos 6. 12x menos 6 se iguala a 0. Se resuelve. 6 está restando, pasa sumando. Después este 12 que multiplica pasa dividiendo y la fracción 6/12 se simplifica como un medio. Ese es el punto donde sabremos si hay o no inflexión. En el punto 2 se calcula la tercera derivada y se evalúan en ella los ceros de la segunda derivada. Entonces, la tercera derivada, derivada de 12x menos 6, es solo 12. Pero no podemos evaluar porque aquí no dice 12x, no podemos decir 12 por un medio, simplemente es menos 12 y así queda evaluado. El punto 3 dice, si el resultado es diferente de 0, claro que la tercera derivada es diferente de 0, hay un punto de inflexión. En x igual a un medio, hay un punto de inflexión. Entonces, y' es igual a 12 y ese valor es diferente de 0, por lo tanto, hay punto de inflexión. Sustituyendo los ceros de la segunda derivada en la función original, x es igual a un medio, se efectúa la operación correspondiente en la misma función original y obtenemos el valor de la ordenada 3 medios. Este valor, hagamos caso omiso de él, por favor, el valor correcto es 3 medios. Entonces, ya que hicimos esta sustitución, sabemos que nuestro punto de inflexión es un medio, menos 3 medios. Y ese punto aquí está representado nuevamente con la ayuda del programa o el software de GeoGebra en un medio, menos 3 medios. Ahí aparece en color azul. Bueno, pues este es nuestro proceso. Ahora pongamos a prueba nuestro conocimiento. Recomiendo copiar y efectuar el mismo desarrollo para el problema aquí propuesto. Agradezco mucho su atención. Deseo que todos ustedes tengan un excelente día.